creo que una vez ya metido la parte más sentimental, vamos a meternos en cómo hemos estado entrenando cada uno desde que arrancamos con nuestros entrenadores. Y bueno, Víctor, arranca tú, que creo que es lo más interesante. No has contado nada, señoras y señores, os lo digo de verdad en el podcast, no has estado contando ni la mitad de lo que estaba haciendo. Yo estaba deseando que contase cómo ha estado entrenando. Le han hecho cambios técnicos, ha vuelto, ha entrenado con más frecuencia, con menos, con dobles sesiones. Cuando de verdad conozcáis cómo ha estado entrenando Víctor, vais a alucinar. Si tú te crees, el que nos esté escuchando, que tolera volumen de entrenamiento, no sabe lo que estaba hablando. Sí, bueno, al principio con Coimbra me pongo al año pasado. El año pasado fue un año de pruebas, de muchas pruebas. Eh, ya sabéis que, bueno, David es de una metodología muy rusa. Él se ha formado con muchísimos entrenadores, sobre todo de powerlifting equipado, ha estado viviendo en Rusia, se ha formado con ellos. Entonces, tiene una corriente muy de entrenamiento muy soviética. Y por tanto, lo primero que buscamos fue muchos cambios técnicos a nivel sentadilla. Pues, si recordáis, en el europeo el año pasado, meter tacón, una sentadilla mucho más vertical. En peso muerto y banca apenas cambios, pero sí en sentadilla. Y sobre todo un cambio total en lo que era la metodología de entrenamiento. Lo primero que vi es, si yo ya creía que toleraba volumen, que entrenaba con un volumen alto, era mentira. A partir de aquí empezó el alto volumen. Y la preparación para el europeo fue una preparación muy intensa y sobre todo muy específica. Fue realmente, para que también os vayáis haciendo esa idea mental, David programa un año entero, divide un año entero y el año se centra en base a la competición importante. Por ejemplo, este 2022, que ya lo hemos hecho entero, la competición importante ha sido el campeonato de Europa. El campeonato de España realmente solo hice 2 sesiones de peso muerto sumo en toda la preparación. No hice 0 específica, porque para él la primera parte del año es una parte inespecífica de crear base y la segunda parte del año es súper específica para mostrar tu máximo potencial en una competición en concreto. Porque sabe que esa especificidad todo el año es inviable, riesgo de lesión, no podemos crear base, no podemos generar masa muscular. ¿Qué pasó? El año anterior, yo cuando llegué a empezar con él, ya se supone que tenía que haber hecho ese periodo de base, porque ya estábamos a 6 meses del Campeonato de Europa. Así que empezamos del principio a piñón. Súper alta frecuencia y súper específico. Movimiento de competición, 0 variantes. Lo variante era quitarme el cinturón o algún día hacer barra alta, pero súper específico y a piñón. Pam, pam, pam. Cuando digo a piñón es que llegué a hacer frecuencia 6 de sentadilla en una semana, frecuencia 4 de peso muerto y frecuencias más de 6, porque hubo un día que hacía 2 veces al día press de banca. Sí, Imaginaros, era una auténtica locura. Fue acumular muchísimo volumen y sobre todo esa súper alta frecuencia con el objetivo de cambiar la técnica. David me lo dijo, lo primero que quiero es probar si eres fuerte en esta variante técnica, en estos cambios técnicos, que para mí es como todo el mundo debería de hacer la sentadilla. Si luego vemos que no va bien, pues probaremos otras cosas. Así que... ¿Qué cambios fueron? Sí, eso, meter tacón en sentadilla y una sentadilla mucho más vertical. Pecho arriba, mirada arriba, una sentadilla más rusa. Escuela rusa pura y dura. Cuando nos preguntan cuándo es la diferencia entre técnica, estilo y escuela, pues escuela es básicamente que todo el mundo debería hacer el movimiento así. Pecho arriba, mirada alto, los pies muy abiertos, que es como lo hacía Víctor, como les decía, el tacón. Pero yo, y aunque fue una cosa que sabíamos, yo ya le decía a Víctor que sabía que eso no iba a ser su sentadilla de competición, pero lo cierto es que le dio una mejor base técnica. Lo que no había logrado, digamos, a nivel de coordinación, aprendizaje y base, lo logró en ese periodo y luego, cuando ya vimos y vio también incluso Coimbra que no era lo más óptimo, pues también cambió a plana, no tuvo ningún tipo de problema. De hecho, antes tuviste una transición en que incluso con el tacón hiciste un cambio técnico con un movimiento más de sit back, ¿no? Para meter más la cadera.
en vez de ser tan dominante de rodilla y tan vertical, intentó mantener tacón, pero con un patrón diferente, más dominante de cadera, que fue mejor, pero tampoco tan bien como el meter al final planas de nuevo. ¿Qué más? Exactamente. La idea, el cambio ese fue progresivo, sobre todo porque al principio esos cambios tan agresivos a nivel técnico me causaron también, lógicamente, molestias y adaptaciones a nivel de tejido. Las rodillas se me sobrecargaban muchísimo más. Entonces, fuimos buscando como una cosa híbrida, que es como afrontamos el europeo, con una sentadilla en la que metía más la cadera, aunque fuese con tacón y vertical, también un stand algo más abierto. Y la realidad es que partía de un nivel bastante malo, porque cuando llegué al Campeonato de España acabábamos de salir de la lesión, no era mi mejor estado de forma ni de coña, y sobre todo a nivel de volumen, porque no pudimos hacer nada de volumen. Llegamos, una semana hicimos 220, la otra 250, la otra 270 y salimos a competir. Entonces, empezaba con una base bastante mala, de los peores momentos de mi vida a nivel de adaptaciones de volumen, y me convertí en un superhéroe a nivel de tolerancia de volumen. Eso era una locura. Llegó un punto que le decía a Rubén, tío, aguanto lo que me echen. Esto es un desfase. Puedo entrenar más. Estoy haciendo 6 veces sentadilla. Si quiero hago otra vez esta tarde. Estaba ya modo superhéroe. Y la verdad es que llegué en muy buen punto a la competición, porque la última tirada pesada hice 300 muy fáciles, 202 en banca bien, 337 en peso muerto, pero luego pues, el europeo ese nos salió bastante mal, ese tuvo un día muy malo y no pudimos demostrar la preparación que habíamos hecho, que había sido una puta locura de preparación. Y al final yo me quedaba con eso, ¿no? De, tío, he hecho una preparación de loco, Claro. he mejorado mi capacidad de trabajo increíble. Y lo que decía Rubén, creé una base espectacular. Esos 6 meses yo creé una base súper potente de cara a empezar este año. La idea de este año era seguir en 105, pero al final con la etapa de, como os comentaba, empezamos el año y empezamos con esa fase de off-season. Off-season es hipertrofia para Coimbra. Entonces era baja frecuencia, muchísimo volumen por sesión, muchísimos accesorios, trabajo de hipertrofia. Y mi cuerpo empezó a mutar en ese sentido, subí un poquito la comida y el peso se me fue a 113, 114, ganando masa muscular como no había ganado nunca. Fueron unos meses que estaba como una esponja. Bueno, una de hecho, para que os hagáis una idea, fue muy curioso, porque la idea de subir a 120 se lo planteó Coimbra, ninguno de nosotros estábamos de acuerdo por aquel entonces, pero le digo, mira, vamos a hacer la fase de hipertrofia de off-season, sube la comida y ve cómo respondemos. El problema fue que subió la comida, pero subió mucho las grasas y no respondía el cuerpo de Víctor, ¿verdad? O sea, era una locura, estaba siempre pesado, mal, me acuerdo que me escribía que no se encontraba bien, sin las indigestiones y demás. Y en el momento que simplemente modifico esas mismas calorías más altas, que llegaste a meter más de 6.000, si no me equivoco, a meterlas por hidratos, fue una locura. En plan, te cogía los pliegues, me acuerdo, Juanjo por aquel entonces y demás, y fue increíble como cada vez pesabas más y tenías menos grasa incluso. Fue una pasada, una recomposición total, manteniendo porcentaje graso, manteniendo los pliegues y subiendo. Algo te estabas tomando, bro. Algo ruso que te estaba diciendo Coimbra ahí, y algo te estuvo dando que no es normal, que no es normal. Ahí fue el momento en el que los del grupo de RV empezaron a acusarme de dopado. Empezó a tirar de insulina ahí para meter más hidratos y los hidratos vengan para el músculo, me enviaba las fotos de espalda y todo, y pero vamos, está subiendo de peso y tiene menos chicha. Era increíble con el nivel ya que tiene, será posible. No, fue alucinante. Y entonces esa base que te dio, de hecho, tardó un montón luego en replicarse en el rendimiento, bastante, porque al final, pues en este campeonato tampoco ha sido demasiado la adaptación al nuevo peso, pero ahora es cuando se está viendo, porque como decíamos ya hace tiempo, que cuando alguien sube de categoría de peso, si te lo está pidiendo el cuerpo muchísimo, como puede ser, yo que sé, el caso de Beto o algún caso en concreto de que tú ya estás demasiado apretado en tu categoría y siempre estás por encima, pues nada más que metas esa gasolina, tu cuerpo lo va a absorber muy rápido. Pero cuando es una cosa un poco más forzada, como sería tu caso o como sería el mío, a lo mejor si pasas a 105 y demás,
pues la adaptación y el asentarse en esa categoría tarda muchísimo más. Y es ahora cuando yo y todos le estamos viendo visto, que es cuando están muchísimo más asentados. Y sobre todo a nivel de lo que hablamos siempre, de la paciencia con los bloques. Es decir, esto Coimbra me lo dijo, la preparación para el absoluto no esperes que va a llegar con un pepinazo de forma, porque no va a llegar, porque no vamos a hacer una preparación específica, porque va a llegar haciendo hipertrofia, va a llegar haciendo muy bajita frecuencia, pero vamos a llegar allí a competir y a ganar. El objetivo era llegar al Campeonato de Europa y ganarlo. Hiciese las marcas que hiciese, y ya toda esa base que habíamos creado se iba a reflejar luego en esta segunda parte de la temporada, en la que ya no quería subir más de peso, ha sido una subida ya muy poquito a poco, subió 1 kilo y pico, 2 kilos, muy progresiva, con el objetivo de asentar esa nueva masa muscular y, como decíamos, hacerla eficiente y hacerte fuerte con esos nuevos kilos de peso corporal. El año que viene, cuando empecemos en enero, cuando acaba ahora diciembre, pues empezará otra fase de hipertrofia, de mejorar la composición, de perder algo de grasa, de seguir apurando esa categoría de menos 120. Si mejora la composición, si mejora la composición otra vez, bro, ya os va a oler muy mal, ¿eh? Ya en 125 kilos así, mejora la composición. Qué va, bro. No, eso no puede ser, no puede ser. Y sobre todo con la idea de eso, de largo plazo, de que yo, es lo que decía Rubén, no pensábamos, no terminaba yo de verme en menos 120 porque como que tenía el cuerpo muy asentado en esos 108, 109, luego bajaba muy cómodamente a 105, no tenía que hacer ninguna locura. Es verdad que cada vez me costaba más, lógicamente, pero pensábamos que no iba a subir fácil. Es más, hablamos con Coimbra y dijimos, mira, si peso menos de 111, bajamos a 105. Pero fue una pasada en el sentido de eso, de que subía a 114, de 105 a 114 en nada. En cuanto subimos la cantidad de carbohidratos, las digestiones fueron mejores. Pude tolerar un montón de calorías también, porque yo sometí más de 6.000. A mí personalmente las grasas me sientan fatal. La digestión para mí de la grasa es horrible. Entonces, lo primero que es, pues dices, voy a subir grasas que son más densas calóricamente y puedo comer más. La realidad es que no. En cuanto subí las grasas, como ha dicho Rubén, me sentó fatal, pero pudimos empezar a subir carbos, mucha comida líquida, me sentaba bien, las digestiones bien, y a nivel recomposición también fueron unas semanas durísimas de entrenos de hipertrofia de loco, de 20 series de sentadilla, locura, pero fue súper bien ese bloque de base y es lo que estábamos hablando. Ahora estamos recogiendo todo lo que hicimos ahí y a ver lo que sale ahora en el Campeonato de Europa, y ahora sí estamos otra vez en esa fase específica de movimientos de competición, alta frecuencia y ese periodo más específico de los rusos. Para poner un poco en contexto visto a la gente, tú ya entrenabas con mucho volumen porque nosotros mismos ya nos habíamos dado cuenta que sí, el volumen era lo que a ti te hacía responder bien. De hecho, cuando tirabas cargas altas, te lesionabas, tenías mal feeling, te caía el rendimiento muy rápido. De esto que coges el pico muy rápido, pero lo que te hace falta es volumen. Cuenta un poco cómo entrenabas también con Rondel, porque fue a lo cojonante, porque fue cuando tú empezaste a sudar amoníaco por primera vez, que me acuerdo perfectamente que con Rondel también era una auténtica locura. Señores, sudar amoníaco por la noche no es fácil. Y eso era una cosa que pegó un petardazo bueno a nivel de rendimiento cuando empezó a entrenar también con él. Lo que pasa es que fue tan grande también que, bueno, al final tuvo la lesión. También fue cuando te preparaste para el tema del peso muerto con los straps y del lead bar, que hiciste 370 y demás. ¿Cómo entrenaba y cómo era una semana típica con Rondel? Sí, también tenía un montón de volumen, porque eso se lo comenté, le digo, mira, yo respondo muy bien al volumen, y él se dio cuenta también de que a mí me pone 2 series de 5 repeticiones y yo me quedo como que no he entrenado, porque yo estoy preparado para entrenos más fuertes de volumen. Juan también me ponía tela de volumen. Entonces, Rondel lo vio rápido en las primeras 2 o 3 semanas y fue la primera vez que hice frecuencia 3 de sentadilla. Fueron pocas semanas, 2 o 3 semanas nada más, pero llegué a meter frecuencia 3, pero sobre todo eran entrenos con muchísimas series. Era rollo 7x6, 6x6, frecuente, entonces frecuente, y con bastante carga. Llegué a hacer, me acuerdo, un 6x4 con 270, entrenamientos con mucho volumen,
y duros, densos de entrenamiento. También lo que ahí vi es una disminución en cuanto a los accesorios de lo que nosotros veníamos haciendo, Sí. menos trabajo accesorio y mucho más trabajo de básico, que luego con Coimbra otra vez he vuelto a más trabajo accesorio, sobre todo en periodos de off-season, que es casi todo accesorio. Pero el caso de Rondel era menos accesorio, un día pesado otro variante, clásico americano, de un día pesado otro día con variante, y sobre todo esos entrenos que decían, todos los días tengo un 5x5, un 6x6, algo loco que te deja reventado, ¿sabes? Como una especie de DUP, de periodización diaria ondulante, Sí, pero con mucho volumen y también con bloques como muy cortos, ¿no? Era como cada bloque era muy corto, de 2 o 3 semanas, sí. hipertrofia, volumen, picking y así, ¿no? Sí, eran como que repetía preparaciones de unas 9 semanas y Mm, en 9 semanas hacía una preparación entera. Había hecho las 2 primeras o 3 primeras semanas a 8 repes, las 2 siguientes semanas a 5 repes, las 2 siguientes a 3 y las 2 últimas a 1. Y repetíamos otra vez. A lo mejor eso había sido en sentadilla con pausa. Luego lo mismo con sentadilla de competición. 2 semanas a 10 repes, 3 semanas a 6 repes. Eran como mini bloques y se repetía constantemente. Durante los 8 meses o así que estuvimos trabajando, esa era la tendencia. Coger una variante o coger el mismo movimiento de competición o lo que sea. Por ejemplo, en sentadilla lo hice a una repe, que acabé con 310, que fue mi pico ese día que hice 850 de total, y otra vez que lo hice a 3 repes. Pero sí eran preparaciones muy cortas y súper intensas, a piñón. No había, durante los 8 meses no había ningún bloque así más que dijese, este bloque es inespecífico, este bloque es de base, sino que era pum, pum, pum. También si veis a Yamal, que sube siempre sus entrenos, lo veréis, que él lo hace muy parecido, siempre está tirando pesado, siempre está tirando movimientos de competición a diferentes rangos de repes, un poco por ahí era la idea. Sí. También era la primera vez que empecé a ver mucho SBD, casi todas las semanas tenía algún SBD, que nosotros es verdad que, por ejemplo, en volumen no lo solemos utilizar los SBD tan frecuentemente. Él sí había mucho SBD, aunque en un SBD un día fuese mid grip a 8 repes, pero sí usa mucho los SBD porque también suele meter mucho 4 días de entreno a la semana. Yo también venía acostumbrado a entrenar 5. Durante mucho tiempo con Rondel bajé a 4, aunque había algunos momentos que metía 5. Sí.